Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía porque el vídeo de hoy Este vídeo va a estar, digamos, lleno de sorpresas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Serkan. Sí, Serkan. Pero no cualquier Serkan. El Serkan que vamos a ver hoy, créanme, ni Ozge se lo esperaba. Y si estás aquí seguramente ya has visto el título y te estás preguntando, ¿qué pasó con Serkan? ¿Qué hizo? ¿Por qué Ozge está tan impactada? Pues prepárate porque vamos a desenmarañar todo este misterio, vamos a analizar cada detalle y por supuesto, vamos a reaccionar juntos a este Serkan inesperado. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, suscríbanse. Denle clic a ese botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y se unan a esta comunidad que cada día crece más y más. Me encanta tenerlos por aquí. Y a los que ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. Ustedes saben que son lo más importante para mí. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al lío. ¿Están listos para ver este Serkan impactante? Yo sé que sí. Bien, para ponerlos un poquito en contexto, todos sabemos quién es Serkan, ¿verdad? El Serkan que conocemos. El Serkan, galán, exitoso, a veces un poco frío, pero en el fondo con un corazoncito que late. El Serkan que nos enamoró en pantalla. El Serkan que junto con Ozge nos hizo suspirar, reír y llorar. Pero, ¿qué pasa cuando ese Serkan que tenemos idealizado, ese Serkan que creemos conocer también, de repente cambia? ¿Cuando hace algo que nos deja completamente boquiabiertos? Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Se ha filtrado, bueno, no se ha filtrado, mejor dicho, se ha hecho público un vídeo de Serkan, haciendo algo, digamos, fuera de lo común. Algo que honestamente yo no me esperaba para nada. Y creo que Ozge tampoco. Para serles sinceros, cuando vi el vídeo por primera vez, tuve que verlo varias veces. Pensé que estaba soñando, que era una broma, o incluso que se trataba de un doble. Pero no. Era él. Era Serkan en toda su gloria haciendo esto. Ok. Respiren conmigo. ¿Lo vieron? ¿Lo procesaron? Serkan. Nuestro Serkan. Cantando karaoke. Y no cualquier karaoke. Una canción pop super movida. Y miren esa ropa, nada de trajes elegantes, nada de corbatas ajustadas. Lo vemos con una camiseta casual, unos jeans rotos y está bailando. Bailando. ¿Quién diría que Serkan tenía esos movimientos ocultos? Y lo más impactante de todo, creo yo, es la actitud. Lo vemos completamente desinhibido, disfrutando el momento, riéndose a carcajadas. Es un Serkan que nunca habíamos visto antes. Un Serkan más humano, más real, más cercano. Un Serkan que honestamente me encanta. Pero, ¿qué significa todo esto? Porque Serkan, el hombre de negocios impecable, el arquitecto exitoso, el hombre serio y reservado, de repente decide soltarse la melena y convertirse en la estrella del karaoke. Hay varias teorías que podemos barajar. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente estaba divirtiéndose. Todos tenemos derecho a relajarnos, a desconectar de la rutina, a hacer cosas que nos hacen felices, aunque sean un poco vergonzosas. Quizás Serkan necesitaba un respiro, una escapada de la presión del trabajo, de las cámaras, de las expectativas. Y encontró en el karaoke la válvula de escape perfecta. Otra teoría podría ser que está tratando de reinventarse. A lo mejor está buscando una nueva imagen, una forma de conectar con el público de una manera más auténtica. Quizás está cansado de ser el galán distante y quiere mostrar un lado más cercano, más vulnerable. Esta estrategia podría ser una forma de refrescar su carrera, de atraer a nuevos fans y de demostrar que es mucho más que una cara bonita. También podría ser, y esta es mi teoría favorita, que Serkan simplemente está mostrando su verdadero yo. A veces la fama y la presión social nos obligan a escondernos detrás de máscaras, a interpretar un papel que no siempre nos representa. Quizás Serkan finalmente se siente lo suficientemente seguro como para mostrar al mundo quién es realmente sin miedos ni complejos. Y si ese es el caso, bravo por él.
Y hablando de Ozge, ¿qué pensará ella de todo esto? Imagino su reacción al ver el vídeo. Primero, seguramente se sorprendería. Después, probablemente se reiría a carcajadas. Y finalmente apuesto a que le encantaría. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta ver a su pareja feliz, disfrutando el momento, mostrando su lado más auténtico? Estoy segura de que Ozge, que conoce a Serkan como nadie, sabrá apreciar este lado nuevo y sorprendente de él. Además, este vídeo nos enseña una valiosa lección: no debemos juzgar un libro por su portada. A veces las personas que parecen más serias y reservadas son las que esconden las mayores sorpresas. Todos tenemos facetas ocultas, talentos inesperados y un lado divertido que merece ser mostrado al mundo. Y ahora, después de analizar este vídeo impactante, después de reírnos y sorprendernos juntos, es hora de llegar a una conclusión. En resumen, lo que hemos visto hoy es un Serkan completamente diferente al que estamos acostumbrados. Un Serkan que canta karaoke, que baila sin vergüenza, que se divierte y se muestra tal como es. Un Serkan que nos recuerda que todos tenemos derecho a ser nosotros mismos, sin importar lo que piensen los demás. Un Serkan que, en definitiva, nos ha conquistado aún más. Y bien, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que me he divertido mucho analizando este Serkan inesperado. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este vídeo de Serkan? ¿Se lo esperaban? ¿Qué piensan que significa todo esto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que también se sorprendan con este Serkan impactante, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós. Ok, pero espérense que esto no termina aquí. Porque después de la bomba que acabamos de soltar, la pregunta que realmente me carcome es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo un vídeo de Serkan cantando karaoke terminó haciéndose viral y causando este revuelo? Vamos a indagar un poquito más en los detalles, en el contexto y en las posibles fuentes de este acontecimiento. Primero, hablemos de la canción. Según mis investigaciones, la canción que Serkan estaba interpretando era Baila, 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 de un artista latino muy popular. Una canción con ritmos contagiosos, letras sobre dejarse llevar y una energía que, admitámoslo, puede sacar el bailarín que todos llevamos dentro. El vídeo original tiene millones de reproducciones y es un himno a la diversión, así que no me sorprende que Serkan se haya animado a cantarla. Pero, ¿dónde fue grabado este vídeo? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. La información que tengo es un poco confusa, pero parece que el vídeo fue grabado en un karaoke bar privado en Estambul. Al parecer, Serkan estaba celebrando el cumpleaños de un amigo cercano, un colega de la industria de la arquitectura. Supuestamente era una fiesta muy íntima, con solo unos pocos invitados de confianza. La pregunta es, ¿cómo se filtró el vídeo? Ahí es donde entran en juego las teorías de la conspiración. Algunos dicen que fue un hackeo de un teléfono móvil, que alguien logró acceder al celular de uno de los invitados y robó el vídeo. Otros creen que fue una estrategia de marketing orquestada por el propio equipo de Serkan para generar controversia y aumentar su popularidad. Y otros, los más desconfiados, piensan que todo fue una broma pesada de uno de sus amigos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el vídeo llegó a las redes sociales y, como era de esperarse, se viralizó en cuestión de horas. Los fans de Serkan en todo el mundo enloquecieron. Algunos no podían creer lo que estaban viendo, otros lo celebraban con entusiasmo y otros, los más puristas, lo criticaban duramente. Pero la reacción más interesante, sin duda, fue la de los medios de comunicación. Los programas de farándula, las revistas de espectáculos y los portales de noticias de todo el mundo se hicieron eco del vídeo. Algunos lo trataron como una simple curiosidad, un chisme sin importancia. Pero otros lo analizaron en profundidad, buscando significados ocultos y tratando de descifrar la verdadera personalidad de Serkan. Y por supuesto, no podía faltar la opinión de los expertos en imagen pública. Varios consultores de marketing y relaciones públicas analizaron el impacto del vídeo en la carrera de Serkan.
Algunos advirtieron sobre los riesgos de exponerse de esa manera, argumentando que podría dañar su imagen de hombre serio y profesional. Pero otros defendieron la estrategia, argumentando que la autenticidad y la transparencia son cada vez más valoradas por el público. Personalmente creo que la reacción del público ha sido mayoritariamente positiva. Si bien es cierto que algunos fans se han sentido decepcionados al ver a su ídolo en una situación tan poco glamurosa, la mayoría ha apreciado la honestidad y la espontaneidad de Serkan. Al final, todos somos humanos y todos tenemos derecho a divertirnos y a mostrar nuestro lado más auténtico. Y hablando de autenticidad, creo que este vídeo nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las celebridades para mantener una imagen perfecta. En un mundo dominado por las redes sociales y la cultura de la cancelación, es cada vez más difícil para los famosos mostrarse tal como son, sin miedo a ser juzgados o criticados. Serkan en este caso ha demostrado valentía al dejarse ver de una manera tan natural y espontánea. Ha demostrado que no tiene miedo de romper con los estereotipos y de mostrar su lado más humano. Y eso, creo yo, es algo que debemos celebrar. Ahora bien, ¿cómo afectará este vídeo a la relación de Serkan con Özge? Esa es otra pregunta que me ronda la cabeza. Como dije antes, estoy segura de que Özge lo ha tomado con humor y que ha apreciado la espontaneidad de su pareja. Pero también es cierto que este tipo de exposición mediática puede generar tensiones y conflictos en la pareja. Imaginen la cantidad de llamadas, mensajes y comentarios que habrá recibido Özge después de que el vídeo se hiciera viral. Imaginen la presión de tener que dar explicaciones y justificaciones sobre el comportamiento de su pareja. No es fácil estar en su lugar. Pero conozco a Özge y sé que es una mujer fuerte e inteligente. Sé que sabrá manejar la situación con elegancia y que sabrá apoyar a Serkan en este momento. Después de todo, ellos han demostrado ser una pareja sólida y unida, capaz de superar cualquier obstáculo. Y volviendo al tema central del vídeo, creo que este acontecimiento nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad. En un mundo cada vez más artificial y superficial, la autenticidad se ha convertido en un bien escaso y precioso. Las personas valoran cada vez más a aquellos que se muestran tal como son, sin máscaras ni pretensiones. Serkan con este vídeo ha demostrado ser una persona auténtica. Ha demostrado que no tiene miedo de ser él mismo, sin importar lo que piensen los demás. Y eso, creo yo, es algo que todos podemos aprender de él. Así que, en resumen, este vídeo de Serkan cantando karaoke no es solo un simple chisme de farándula. Es un reflejo de la complejidad de la fama, de la presión social y de la importancia de la autenticidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos realmente y sobre cómo queremos mostrarnos al mundo. Y ahora sí, chicos, creo que hemos agotado todas las posibles aristas de este Serkan inesperado. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que la vida está llena de sorpresas y que nunca debemos dejar de sorprendernos. Y recuerden también que todos tenemos un Serkan oculto en nuestro interior, esperando el momento de salir a la luz. Así que anímense a cantar karaoke, a bailar sin vergüenza y a mostrar su lado más auténtico. No tengan miedo de ser ustedes mismos, porque eso es lo que realmente importa. Y bien, chicos, eso es todo por el vídeo de hoy. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo y por su compañía. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Adiós.